Panamá, marzo de 1994. El país se preparaba para sus primeras elecciones democráticas después de la invasión de 1989. En las casas ondeaban las banderas de los distintos partidos políticos y en los postes resplandecían los afiches de los candidatos. Era el lunes 28 de marzo de aquel año. Como cada tarde, miles de panameños sintonizaron el noticiero de las 6 para conocer los sucesos más importantes del día. En Telemetro, el canal 13, una noticia un tanto inusual sorprendía a todas las familias, algunas de las cuales se reunían a esa hora para cenar frente al televisor. Un reportaje afirmaba de un hecho catalogado como sobrenatural que estaba ocurriendo en una casa en Alcalde Díaz. En la vivienda, propiedad de la señora Obando, se estaba produciendo incendios de manera espontánea, sin conocerse la causa de estos. En su desesperación por tan inexplicable situación, la señora llamó al canal de televisión esperando convertir al reportero y las cámaras del noticiero en testigos de lo que estaba sucediendo. El reportero, un poco incrédulo, accedió al llamado. Él y su equipo decidieron montar una guardia en la casa, atentos a todos los movimientos, tratando de encontrar dónde se producía el fraude. El ente del camarógrafo no tuvo que esperar mucho. Frente a ellos, sin nadie cerca, la cortina de una ventana empezó a quemarse. Todo esto quedó grabado en las cámaras de televisión y transmitido en el noticiero. Así comienza nuestra historia de hoy. Olga, saludos. Después de, un rato, aquí estamos. Un rato que nos tomó planificar este episodio y encontrarnos. Estamos de vuelta con otro tema paranormal ocurrido en Panamá. Así es, Diony. Después de un tiempo, y digamos que mucho research para este caso, pues Dionisio Guerra y yo, Olguita Reina, les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio del podcast Paranormal, un encuentro con algunos sucesos paranormales que han ocurrido en nuestro país. Nuestro episodio de hoy se llama Las casas que se incendian solas, en el que relataremos algunos sucesos que ocurrieron a mediados de la década del 90 en Panamá, en la que se producían incendios espontáneos en varios puntos de nuestro territorio. También es importante decir que esta información la obtuvimos del libro Las casas que se incendian solas, Psicopirasis en Panamá, de Ramón de Aguilar. Un libro que fue editado en 1995 en nuestro país por la editorial universitaria de la Universidad de Panamá, y no está de más decir que el profesor y doctor Ramón de Aguilar fue médico especialista en psiquiatría y doctor en psicología, por lo que decidimos apoyarnos en gran parte de su análisis para este episodio. Sí, la verdad que fue una lectura muy interesante y un encuentro con estos hechos que ocurrieron cuando nosotros éramos niños, pero al menos yo, los dos, porque lo acabamos de conversar, tenemos el recuerdo leve de ver esto en televisión. Y sorprende que un libro sobre este tema fuese editado en Panamá. Esto se hizo bajo el paraguas de la Universidad de Panamá, que estoy segura como validez, que como sabemos es una institución seria. ¿Qué te parece si seguimos con el relato, Diony? Bueno, nos quedamos en Alcalde Díaz, en la casa de la señora Obando. Las cámaras de televisión del noticiero de Telemetro habían captado un incendio espontáneo en su residencia y entonces creyeron la historia. La dueña de la casa aseguró que en los últimos días se venían produciendo de 8 a 10 incendios diarios en diferentes habitaciones y en distintos objetos sin que hubiese una causa aparente. En ese momento, y como ocurre siempre, ya los vecinos pensaban que se trataba de el maligno. Aquí estoy haciendo comillas. Y tenían miedo de que esto podía pasarse a sus casas como una epidemia o una cosa contagiosa. Que yo creo que es un miedo normal al ver una cosa tan particular. Ante este alboroto, los bomberos también visitaron la casa. Cuando se encontraban en el lugar, se incendió un almohadón de un sofá, solo, sin que nadie lo tocara o manipulara. Ellos no pudieron explicar la causa incluso cuando lo vieron suceder frente a sus ojos. Jonathan, uno de los niños de la casa de solo 10 años, sufrió una quemadura en su rostro y esto empezó a preocupar mucho más a los residentes y a los vecinos, ya que supieron que el fuego también podría causarles daño. Nuestro investigador, el doctor Ramón, hizo una visita a la casa al día siguiente, el 29 de marzo,
y para ese momento ya se habían producido más de 40 incendios. Según reseña en el libro, el grupo familiar de esta residencia estaba compuesto por la señora Obando, que era la dueña de la casa, de 36 años, y sus 3 hijos, Julio de 17, Claudia de 13, Jonathan de 10, el niño que sufrió las quemaduras. Además, vivía con ellos una sobrina de 19 años llamada Saskia. Cuando el doctor llegó, todos estaban muy asustados, incluso llorando. Al conocer que él era médico, se abrieron y le contaron hasta sus problemas personales. Según lo relataron, todo comenzó el jueves 2 de marzo de 1994 a las 8 de la mañana, mientras estaban en el cuarto principal. Claudia, Jonathan y Saskia, se incendió la cortina. Al mediodía sucedió el segundo incendio en la cortina de la cocina. A la 1, el colchón de Claudia empezó a arder. Ese incendio fue presenciado incluso por algunos vecinos. El cuarto incendio sucedió en un vestido, el cual se quemó en 4 lugares al mismo tiempo, lo que provocó que una vecina se desmayara. Esa era yo. Es que yo, o sea, ya estoy pensando en esto. Wow. Y estoy como... Sí, es que si te metes en el papel de que tú vives en esa casa, tiene que ser espantoso. Espantoso. Estamos hablando de fuego, una cosa que requiere de algo para que suceda. O sea, es fuerte, es fuerte. Sí. Bueno, así que ya nos vamos imaginando cómo estaba todo esto. Ese mismo día, a las 3 de la tarde se incendió el colchón de Julio y a las 5 de la tarde ardió la basura. En ese momento ya todos los vecinos estaban reunidos en la casa viendo lo que sucedía. El último incendio de ese día ocurrió en un vestido de Saskia en presencia de Julio. Y estaba además Carlos y algunos otros vecinos, y según contó, las llamas eran muy grandes. Los presentes aseguraron que las llamas envolvían la ropa. Según cita el doctor, ella dijo: me puse histérica del terror y luego resultó que el huequito de la ropa era insignificante. Y esto creo que es una particularidad que ha mencionado varias veces a lo largo del libro, como que veían mucho fuego y después cuando iban a ver las cosas quemadas, como que los rastros como que del la fuego, pieza no se veía que se había quemado realmente. Exacto, los rastros del fuego eran mínimos, entonces también es como raro, ¿no? Porque están viendo que se quema y cuando van a ver como que no hay tanta cosa. Ese fue el primer día que ocurrieron 8 incendios en total. Wow. El día que llegaron los reporteros sucedieron también 8 incendios. La cronología de estos hechos, porque el doctor lo tiene ahí muy bien detallado, fue más o menos así. A las 7 de la mañana se prende un catre con la ropa de Jonathan y minutos después se quema casi toda la ropa de la familia. Wow. Prácticamente quedaron con lo que tenían puesto, menos Saskia, la sobrina, que sí logró salvar sus cosas. A las 9 de la mañana se prendió una cortina del cuarto principal. Yo hubiese quitado todas las cortinas, sí, desde... Y también todo lo que fuera tela, o sea... Sí. Mío. Y bueno, y otro colchón que estaba en la cocina también se incendió. A las 5 de la tarde, con los bomberos presentes, se incendió el almohadón del sofá y luego apareció fuego en objetos prácticamente improbables como una olla, una máquina de moler y una estufa de gas vieja que llevaba 5 años arrinconada sin usarse. O sea, de repente en la olla, sin que la olla tuviese nada, apareció fuego. A las 6 de la tarde, con el equipo de noticias de Canal 13, se incendió la cortina del cuarto de Julio y en ese momento no había nadie en el cuarto. Esa justo fue la filmación que apareció en el noticiero y que alarmó a todo el mundo. Una situación llamativa y que destacó el doctor en su investigación es que a pesar de que el fuego, de que ocurrió el fuego, la mayoría de estos incidentes no dejaron indicios o rastros de lo ocurrido. Los habitantes dijeron: lo que pasa es que a veces las paredes se prenden con enormes llamas, pero luego no queda rastro. Entonces es una interrogante que ellos tenían, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que eso también los asustaba más. Algunos datos relevantes de la investigación en este caso, según destaca el doctor Ramón de Aguilar, y que creo que son importantes para entender esta situación, son: salían llamas de objetos que son incombustibles, como ya dijimos, estufas, paredes y máquinas de moler carne. Ningún testigo menciona olor a quemado, pero sí olor a azufre,
agua maravilla y otros olores diferentes. O sea, ya nosotros sabes que justamente te iba a preguntar eso, que una de las cosas que tú notas de una vez, y de hecho eso es lo que levanta o despierta a muchas personas que su casa se ha incendiado mientras están dormidos, es el olor. Sí. Entonces me llama la atención que no sentían olor a quemado. Lo del azufre vamos a ignorarlo por el momento, pero me llama la atención que no había olor a quemado. Sí, yo creo que bueno, a veces uno igual se sugestiona, ¿no? O sea, está pasando algo raro, huele a azufre. Lo de agua de maravilla, ahorita olvidé el olor a agua de maravilla. Sí. Que mi abuela siempre tenía su frasquito de agua. Es un olor particular. No lo asocio a nada que se esté quemando, pero es un olor particular, es como un alcohol diferente. Claro, pero es como una cosa mística también, ¿no? Que está asociado con... Sí, como mágica. Sí, exacto. Todas las personas interrogadas coincidieron en que salían llamas de los colchones. La quemadura en el rostro que sufrió el niño, el hijo menor, fue debido a que él mismo se tiró un cinturón de plástico que estaba ardiendo en la cara mientras quería rescatarlo del fuego. Me imagino ahí se le resbaló y le cayó en la cara. Claro, y en algunos casos, el fuego comenzaba simultáneamente en varios lugares, como en el caso del vestido. O sea, se estaba quemando una manga y se estaba quemando, no sé, por abajo. Y era raro. El calor producido en la incineración de las cortinas fue tan intenso que quemó una madera de la puerta. Y por último, y considero también más importante, y es que Saskia, la sobrina, fue la única persona que estuvo presente en todos los episodios de ignición y a la que se le quemó una parte insignificante del vestido cuando todos los demás quedaron sin ropa. Esto es una cosa que el doctor pues resaltó al principio de su investigación y que ya allí empezó a notar que eso era una señal de algo. Pero ¿y ella tenía algo que ver con esto? Bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito por qué el doctor resalta. Sí, hay una cizaña. Sí. Pero bueno, según cuenta el libro, a pesar de que ya tenía sus sospechas, el doctor interrogó a todos los miembros de la familia por separado. Cuando conversó con ella, con Saskia, pudo comprobar que estaba muy abrumada y asustada porque un parapsicólogo había dicho a la familia que ella era la culpable y que debían alejarla de allí. Ella, por supuesto, negó todos los hechos. Al conversar con el doctor Ramón, le contó que su madre residía en Estados Unidos, pero que ella se quedó con su abuela en Panamá desde los 7 años. Hace 2 años, su abuela regresó a Nicaragua, de donde eran, y ella quedó al cuidado de su tía. En realidad, Saskia estaba muy afectada porque su madre no quería llevarla con ella y ella no quería ir a Nicaragua, quería quedarse en Panamá. Pero no podía trabajar porque no estaba nacionalizada y estaba desesperada. Ella fue una niña que fue creciendo, salió de la escuela, quería empezar a trabajar, pero bueno, por su situación... Claro, no podía. Sí, de migración en ese momento no se le permitía. Y es muy curioso e interesante que todo este asunto de los fuegos espontáneos empezó tras una discusión que Saskia tuvo con su tía. Ella sentía que no la trataban como parte de la familia y estaban muy asustadas porque ellos ya habían hablado de que se querían mudar y al parecer ella no estaba incluida en los planes. El 10 de marzo de ese año ella se graduó de bachiller en comercio y pues tenía que ir a la ceremonia y no tenía ningún vestido para ponerse. Pero ella veía, le decían por ejemplo, no hay plata para comprarte un vestido, pero veía que le compraban vestidos a su prima y los modelaban delante de ella. Lo que le hacía sentir mal, como si lo hicieran a propósito para molestarla. Yo me imagino la escena de Cenicienta. Un poquito como la Cenicienta, sí, claro. Sí, exacto. Y ojo, esto es algo que se repite mucho en muchas casas. Es una realidad. Siempre queda, o no siempre, pero en algunas familias, siempre como, no quiero decir la palabra cargan, pero es realmente así, cargan con un familiar que no necesariamente ellos pidieron eso, sino que como que la situación pasó y entonces pues sí. Los tratan así. Pero también un poquito de maldad modelar o hacerle... Sí, por eso te digo, los tratan súper mal. Como si se tratara de un milagro, tan pronto comenzaron los incendios en la casa, la situación empezó a cambiar. Ya le hablaban, dejaron de molestarla y ser crueles con ella, y se podía decir que se había reconciliado con su familia. Pero eso es lo que decía Saskia, porque su tía, por otro lado, le dijo al doctor que ella era una muchacha muy rara, agresiva y conflictiva. El doctor Ramón aseguró que
De los relatos de ambas podía deducirse que se trataba de una personalidad esquizoparanoide que ha desarrollado un trastorno adaptativo con síntomas emocionales mixtos. Esta es la cita ahí textual del doctor, porque yo no tengo idea de qué es. Sí, yo tampoco. Es largo y complicado, pero sí. Tampoco tengo idea de qué es. Y bueno, y esto además había causado una reacción mixta de ansiedad y depresión, aunque esto solo se trataba de un diagnóstico inicial por la observación. Incluso el doctor llegó a dar atención. Indica que atendió a la paciente por espacio de 1 hora, donde le explicó la naturaleza inconsciente del fenómeno y le efectuó una hipnosis para eliminar su estado depresivo ansioso y lograr la desaparición de los fenómenos. Y efectivamente así sucedió. A partir de ese momento los incendios pararon. El doctor también logró hablar con la familia y a ellos les explicó la psicodinámica de estos fenómenos y les recomendó mantener la armonía para evitar que continuasen los eventos. También los animó a realizarse una evaluación y les ofreció de forma gratuita terapia, pero ellos nunca aparecieron por su consultorio. El doctor más tarde supo que sí se atendieron con otras personas, pero que fueron exorcistas, brujos y pastores. A él también con su buena disposición científica quiso allí darles apoyo, pero bueno, ellos no estuvieron. Así somos. Oye, pero en los medios de comunicación se publicaron algunas noticias sobre este tema. Voy a leer algunas de ellas tal y como aparecieron. El siglo 29 de marzo de 1994. En plena Semana Santa se llamaba el artículo y dice: fuego misterioso aterroriza Alcalde Díaz. Señal divina o advertencia infernal. Wow. Vecinos realizan viacrucis y rosarios. Dice: una situación inexplicable mantiene en la zozobra a una humilde familia de Alcalde Díaz, cuya residencia ha sido presa desde el jueves pasado de misteriosos incendios que de improviso y sin que hasta la fecha haya explicación racional han consumido diversos enseres de la casa, colchones, cortinas, ropa, enseres, y hasta un menor de edad afectado por las llamas ha dejado este misterioso incidente que tiene a esta familia alarmada, pues no pueden utilizar su residencia. 10 unidades del Cuerpo de Bomberos de Alcaldía no ofrecieron una explicación contundente al hecho. No se trata de cortocircuito ni desperfecto eléctrico. Los residentes y vecinos del lugar han recurrido a elevar plegarias a Nuestro Señor Jesucristo y rezar el rosario con el fin de alejar malos elementos de la comunidad. Actualmente la familia Obando permanece en el patio de su residencia, pues no se atreven a pasar ni un minuto más dentro del inmueble. El temor mantiene al borde del colapso a estos ciudadanos. Monseñor Marco Gregorio Magrat dijo desconocer con exactitud a qué se debe el fenómeno y recomendó investigar para conocer con claridad el problema. Otra noticia aparecía en el diario La Estrella de Panamá, escrita por el periodista Jorge Calvo el 30 de marzo de 1994, decía así: conozca la verdad de la casa embrujada. No es embrujo, sino fenómeno psíquico, de la calle Sexta Alcalde Díaz 14. Decía: un extraño fenómeno ígneo ha surgido en la casa de la familia Obando, ubicada en la calle Sexta Alcalde Díaz. Pudieron constatar periodistas locales e internacionales que acudieron a esta humilde residencia, dentro de la cual ropa, cortina, enseres, colchones, ventanas y puertas empiezan a arder en forma aislada e individual, en forma misteriosa, situación que incluso ha dejado perplejos a los expertos del benemérito Cuerpo de Bomberos. Hablan los científicos. El doctor Ramón de Aguilar, presidente de la Federación Mundial de Parapsicología, sostuvo a los reporteros de La Estrella de Panamá que este es un caso de los llamados igneogénesis o combustión espontánea, que no tiene nada de superstición, brujería, superchería, esoterismo ni magia, sino una explicación científica. El doctor Ramón Aguilar fue el médico que trató otro caso de una joven que hace algunos años también se dio en Alcalde Díaz. ¿Qué pasa ahí en Alcalde Díaz? Sí, correcto. Habla la señora Obando. Con lágrimas en los ojos, la señora Cecilia Obando narró a los reporteros de La Estrella de Panamá las vicisitudes que estaban sufriendo ella y los integrantes de su casa debido a estos misteriosos fuegos. Estoy desesperada y sufriendo porque se está tergiversando la realidad del asunto. Una mujer en el mercado dijo ayer que posiblemente la persona que vive en esta casa está en una secta satánica. Eso es falso y me dolió mucho porque yo soy muy temerosa de Dios. Ay, pobre señora. Así dijo la señora Obando. Con lluvia, lo curioso de estos fuegos es que se originaron en medio de una pertinaz lluvia que azotó la región de Alcalde Díaz el pasado domingo. Eso sí tuvo que estar
o sea, eso es otra cosa, eso me daría muchísimo miedo. La Iglesia Católica obviamente también opinó, y el padre Jaime, el reverendo Caramañites, que by the way él es famoso por tocar estos temas, sí. más luego les echo un cuento, estuvieron allá en la casa de la señora Cecilia Obando y ofrecieron sus auxilios religiosos. Pero esa calle no ha sido tan devota en la búsqueda de Dios, y donde falta Dios, pues ¿quién va a estar? El demonio. Wow. Allí dicen, hasta donde sé, que hay gente que no es tan creyente en las cosas de Dios, sino que creen en el demonio. Ángela Bernal dijo: estamos colocando cruces en las entradas de la residencia y vamos a sacar a pasear a la Virgen para evitar que se den casos como el de la calle Sexta. Eso es como un espíritu o algo diabólico que hay en la casa. Damaris Mayorga dijo: el día que iniciaron los fenómenos, lo primero que sentimos fue un fuerte olor a agua maravilla. Y cuando vimos, era que estaban ardiendo los colchones. 40 minutos después pasaron los otros incendios. Llamamos a los bomberos y ellos constataron que todo el sistema de energía eléctrica estaba normal. No se encontraron velas ni nada. Desfile de brujos. El maestro Idie Said Khan de Khan viene de Guinea Ecuatorial y se encuentra de paso en Panamá para viajar a unos congresos en Sudamérica. Mucha gente no cree en la brujería ni hechicería, pero todas esas cosas existen, dijo el intérprete. Oh, qué cita. Sí, súper larga, súper profunda. El autotitulado maestro Michael Expreso dijo que son cosas que están pasando por el cambio de clima. Se presentan fenómenos geofísicos y obviamente tienen incidencia el calor. No siento auras de brujería, hechizos ni entierros, porque cuando uno trata el aura y el poder psicotrónico, uno lo siente. Wow. El poder psicotrónico es el de las manos. Se siente cuando uno acerca una mano con otra o cuerpo a cuerpo. Quizás va a temblar o habrá un aguacero fuerte. En el diario Hoy, ya desaparecido, publicaron ese mismo día otra noticia del caso, escrita por el periodista Luis González, también el 30 de marzo del 94. Se llamaba Terror en Alcaldías por la Casa del Fuego. Dice: el temor de toda una familia cuyos rostros reflejan una evidente preocupación por todo lo que han perdido, junto a un ambiente pesado y entorpecido por un olor desagradable semejante al azufre quemado, hace que en torno a este misterio se tejan una serie de interrogantes que, al tratar de resolver, engrandecen la incertidumbre del hecho sin respuesta, no solo por parte de la misma familia, sino también de todos los vecinos de Calle Sexta, que diariamente realizan vía crucis en favor de la bendición divina logre acabar estas llamas misteriosas. El 3 de abril todavía los medios estaban dando seguimiento al caso. La Estrella de Panamá publicó esta noticia también de Jorge Calvo: exorcismo en Alcaldías. Lo realiza el autoproclamado maestro Michael, el de la frase famosa de arriba. Según residentes del lugar, los sacerdotes católicos Reinaldo Caramañitis y el padre Jaime, cura párroco de Alcaldías, acudieron al lugar del fenómeno, en donde regaron agua bendita en la casa a sus moradores y vecinos. También oraron para ahuyentar a lo que se supone es una fuerza maligna. Sí, a esta altura hay algo que llama mucho la atención, y es que, según el doctor Ramón, pasados los sucesos, los medios de comunicación seguían repitiendo la noticia como si los hechos siguieran presentándose. Entonces, esto obviamente causaba mucho interés, y la gente pensaba que esto seguía y seguía, pero como él menciona, en el momento en el que él visitó y habló con la chica, pues esto paró. Bueno, y esto seguía causando interés, y las personas le correspondía leer los informes todos los días en los medios, y además pues nos tocaba creer porque no teníamos otra opción. Hoy podemos verificar en redes sociales, internet, pero en ese momento sí, era lo que nos decían y lo que nos decían. Había que creer en eso. Uh-huh. Y mira que, por ejemplo, tal como dices, el doctor destaca otras noticias publicadas en el diario El Siglo, el 5 y 7 de abril, que dicen así: exorcismo. Escenas espeluznantes y de terror se vienen viviendo en la casa embrujada de Alcaldías, ya que en los últimos días, a pesar de la presencia de expertos parapsicólogos y practicantes de ritos y rituales de exorcismo en el lugar, continúan dándose los incendios espontáneos y hasta fenómenos satánicos, como lo ocurrido recientemente sobre una camisa quemada que fue encontrada incrustada en el cielo raso de la casa con un filoso cuchillo. ¿Qué será? ¿El aviso de una catástrofe en el país o la presencia del demonio? Y había otro que se titulaba Casa Misteriosa. Continúan en el misterio las constantes llamaradas que emanan de las paredes y los pisos de una casa en Alcaldías. Todo indica que en el sector fue enterrada una persona
que ahora intenta llamar la atención de quienes reciben en el lugar. Al menos es lo que aseguran algunos videntes y expertos en casos sobrenaturales. Mira por dónde iba esto. Sí, ya aseguran que es un alma en pena, que estaba generando todo. Y bueno, me parece que, como ha dicho el doctor, había una explicación mucho más sencilla para esto. Pero sí, como han dicho, los medios de comunicación creo que jugaron un papel muy importante en crear también todo ese miedo que vivían los residentes, que se pasaban en Via Crucis y poniendo cruces, o sea, todo esto los tenía muy alarmados. Totalmente. Además, la televisión también está dando seguimiento al tema. ¿Sabes? Cuando hay un tema y tú no tienes más nada que hablar, o sea, comienzas a querer rellenar. Totalmente. Entonces, en un reportaje de televisión, que en el libro no especifica cuál medio de comunicación fue, se entrevistó al pastor evangélico señor Herrera, quien declaró que no se trataba de ningún fenómeno parapsicológico, que la causa era la influencia de demonios, ¿ok? Y que todo lo que no es cristiano está expuesto a esas influencias. 2 días después, en Canal 13, donde se entrevistó al mismo pastor, este afirmó que la familia Obando había hecho un pacto con el diablo, pero que él ya lo habría deshecho. ¡Wow! Sí, tú sabes lo peligroso que era asegurar eso en esa época, bueno, o en esta. Y estamos hablando que en la televisión, donde todo el... ¡Wow! Sí, también me parece impresionante cómo los medios de comunicación en ese tiempo, porque no sé si ahora lo harían igual, pero en ese tiempo, darle así como minutos aire a alguien para que diga eso, está y fuerte. es que a esa familia la pudieron linchar por una afirmación como esa. Por miedo. Sí, totalmente. Exacto, la gente expresa el miedo. Incluso el doctor en el libro se refiere a la actitud de estas personas líderes de cultos de fe, incapaces de analizar el fenómeno y segundo, también mentirosos porque sin realmente tener un conocimiento profundo se atreven a inventar el origen de los acontecimientos. Dice el doctor Ramón: consideramos que merece destacarse y reiterar sobre la actitud de ciertas personas ignorantes de estas alteraciones mentales que explotan la buena fe de periodistas para desvirtuar los hechos, alarmar a la ciudadanía, calumniar a las personas y lesionarlas en el más científico concepto de lesión delictiva. Solo buscan el beneficio de hacerse propaganda, tener un adepto o divulgar sus prácticas que le traerán pingües ganancias si el pueblo sigue creyendo en ellas. Y bueno, aquí yo estoy totalmente de acuerdo con él. Eso, afortunadamente, yo creo que ahora la gente tiene más elementos como para evaluar, pero esa gente con esos discursos sigue existiendo. Siguen existiendo y sigue gente que les cree sin buscar la información. Eso es lo peor. Y también es que todo lo exageran y lo venden como la única solución a estos sucesos. Por ejemplo, uno de estos maestros aseguró que se trataba de efectos maléficos y que mucha gente no cree en la brujería ni hechicería, pero todas estas cosas existen, pero que ellos estaban ofreciendo una protección de forma gratuita. Por otro lado, el espacio que se le dedicaba a estos en los medios incrementaba el alcance de estos discursos. Ante esta situación, el doctor Ramón emitió un comunicado en su calidad de médico psiquiatra y presidente de la Federación Mundial de Parapsicología y Ciencias Afines. El objetivo de esta comunicado era que los vecinos recobraran la tranquilidad, exonerar a la familia Obando de las acusaciones y lograr que no continuaran sintiéndose culpables ante un público convencido de que practicaban ritos satánicos. Pero pues adivinen, nadie, ningún periódico, ningún medio publicó el comunicado. Sí, bueno, cosa que no me extraña, ¿no? Voy a leer la parte final del comunicado, que es la que aparece en el libro. Y bueno, aquí cito textualmente lo que el doctor decía. Es inconcebible que la salud pública permita estos linchamientos morales de personas inocentes y no divulgue el mecanismo patológico de estos fenómenos para ilustrar a la población. Si lo hiciera, frenarían estos acontecimientos y no se repetirían en el futuro. Ahí fin de la cita. El 14 de abril de 1994, 15 días después de la primera visita del doctor Ramón, el programa de televisión Ocurrió Así, del que yo era súper fan porque salía todos los Somos días. Dos. Todos los días salía el Chupacabra. Con Enrique Gratas. Enrique Gratas, exacto. Y le seguía la pista Chupacabra por donde estuviera. Le tenían como un GPS. Sí, impresionante. Sí. Bueno, y mira, ellos vinieron a Panamá porque venían a buscar la situación particular aquí. Bueno, Ocurrió Así, de la cadena Telemundo, solicitó una entrevista al doctor y le pidió que se realizara durante una visita en la casa de alcalde Díaz, por lo que él volvió al lugar.
En esta visita, según escribió el doctor, obtuvo más datos interesantes que la primera ocasión, que no le habían contado o no salieron a relucir. Por ejemplo, además de los incendios, se dieron fenómenos de psicoquinesis, de los que no le contaron en la primera visita. Oye, para dar un poco de contexto sobre esto, hay que saber que cuando se habla de psicoquinosis se refiere a la posibilidad de influir mentalmente en la materia y la energía sin una causa mecánica observable, es decir, la posibilidad de que la psiquis o energía humana de mover o influir en objetos y cosas solamente con la mente. Sí, esto es algo que bueno, hemos visto en películas pasar, donde hay personas con este poder o esta habilidad. Y exactamente lo que se refiere el doctor es que hubo episodios en los que estando toda la familia y algunos vecinos, yo me imagino que los vecinos no salían de esa casa, los vecinos, bueno, estaban todos rezando el rosario, se elevó una silla. Yo voy a ser... No. Quería estar allí. No, yo también. Ver eso. Dice que esa silla alcanzó una altura de 2 metros y permaneció elevada durante 1 minuto aproximadamente. Yo hubiera querido estar ahí. Y con un smartphone, by the way. Okay. Bueno, esta levitación la presenció la familia varias veces, e incluso un sargento de la Policía Nacional. La vecina Damaris de Mayorga, a la que ya habían entrevistado antes en el periódico y que estaba presente, confirmó el fenómeno. También familiares y vecinos dijeron que cuando el cura párroco estaba de visita, se incendió una tela de la lámpara y que esta fue la razón por la que el sacerdote empezó a decir que lo que estaba pasando era actividad satánica. Otra situación de la que se enteró el doctor Ramón fue que a raíz de la aparición de la señora Obando en los periódicos y la televisión, ella perdió su trabajo de varios años, ya que sus jefes dijeron que no querían tener entre ellos personas que practicaban el satanismo. O sea, esta es yo creo que una de las consecuencias como más leves que pudo tener esa señora, si no es que tuvo otras, por todo la conmoción que se generó. Muy duro, la verdad. Sí, los curas seguían frecuentando la casa, según contaron. El sacerdote Antonio Herrera tomó una imagen de Jesús y, afirmando que en esas imágenes se introducen los demonios, la estrelló contra el suelo pateándola y destruyéndola con rabia. Yo me imagino toda esta pataleta en cámara. Sí, claro, el drama. Pero lo peor es que esa imagen era de una vecina que muy devota y con mucho cariño se las había prestado a la familia para ponerle en un altar improvisado que habían hecho para rezar el rosario. Señor cura, yo espero que usted le haya repuesto la estatuilla a la señora, y es que hay personas que tienen mucha devoción por esas imágenes, o sea que le estrelló contra el piso el pobre imagen del Jesús. Bueno, con los reporteros internacionales el doctor visitó también el cuartel de bomberos y allí uno de los bomberos le dijo que presenció la combustión y que esta ocurrió sin causa ni explicación alguna, cuando delante de ellos comenzó a arder un cojín del sofá. En el cuartel de policía, un sargento identificado con las iniciales AVD informó que habían puesto 2 denuncias de satanismo contra la familia Obando. Ay, vecinos. Ellos estaban convencidos de que se trataba de asuntos de santería y brujería. Eso lo dijo frente a las cámaras de televisión. En el libro aparece la fotito de la gente dándole entrevistas, por si hay alguien que quiere identificarlo. Bueno, él no quiso hablar. El que no quiso hablar con los reporteros fue el cura, que se negó a conceder la entrevista. Cura, yo le hubiera preguntado por la estatuilla que reventó en el piso. Pero el doctor pudo conocer a través de un reportero del Canal 13 identificado como el señor Serrano, ya esos periodistas ya no están en la tele, que el esposo de la señora Obando fue tratado por el pastor puertorriqueño Rasquí en una asamblea para desatanizar. Según este pastor, sacó 7 demonios del cuerpo del señor y aseguró que con esto ya los fenómenos desaparecerían, pero adivina, siguieron pasando. No me esperaba nada diferente. Mira, el periodista Serrano, del que solo se nos menciona el nombre, pero sería interesante conocer, así que si alguien sabe el nombre y quiere comentárnoslo, escriban por favor, sobre todo la gente que trabaja o trabajó en Telemetro, deben maybe acordarse de él. El periodista le dio al doctor un testimonio interesante que voy a citar tal cual como aparece en el libro.
Y así dice: cuando llegué a la residencia por primera vez no creí nada de lo que me contaron, y para demostrárselos y tratar de tranquilizarlos, les dije: miren, para que vean que las ropas no se incendian solas, voy a poner este suéter colgando aquí y verán cómo no se incendia. No hice más que dar la vuelta y en presencia de mi asistente, una estudiante de psicología, el suéter comenzó a arder. Mi ayudante salió huyendo, sería yo, y no volvió más al lugar de los hechos. Muy inteligente la estudiante. También se relata en el libro las pruebas que hizo el periodista de Ocurrió Así, Rodrigo Alonso. Aplicó fuego a una tela metálica igual a la que se había incendiado durante unos 4 minutos, pero esta no se quemó, solo logró ahumarse. Nos cuenta el doctor Ramón de Aguilar que después de la hipnosis que le practicó a Saskia desaparecieron los fenómenos. Él luego de eso se fue a España a dictar unos cursos y no supo más del caso hasta diciembre, cuando regresó. Allí supo que el novio de Saskia se la había llevado a vivir con él a casa de sus padres, y al mes de estar allí volvieron a presentarse los mismos fenómenos, ya que no se llevaba bien con la suegra. El nuevo vecindario estaba alterado y no se hablaba de otra cosa, y en marzo de 1995 el doctor recibió llamadas insistentes de una vecina que le pedía que hiciera algo, pero él le dijo que mientras la familia no lo pidiera, él no podía intervenir. Unos días más tarde, el mismo representante del corregimiento lo llamó. Le dijo que la gente estaba muy asustada y le pedían que le hiciera algo. Bueno, aquí ya la gente iba tomando conciencia de que el doctor realmente podía hacer algo. Sí, que él era el que realmente como sabía lo había la hecho cosa, la primera ¿no? vez. En la nueva casa todo se estaba incendiando. El doctor recomendó una solución médica y quedó con él para reunirse la semana siguiente, pero no volvieron a llamarlo. Él mandó a su ayudante a la casa, pero no le permitieron hablar con nadie. Le dijeron que habían entregado el asunto a un abogado y la madre del novio se había ido de la casa. Ya imagínate por dónde va esto, ¿qué te parece? Wow. Sí. Mira, la verdad es que para mí este caso es realmente impactante, emocionante, interesante, pero lo peor es que hay un segundo caso igual de interesante que es reseñado en el libro Las casas que se incendian solas, psicopirosis en Panamá, del doctor Ramón de Aguilar, que es el que hemos estado hablando en todo este episodio, y este segundo caso se presentó en 2 residencias en La Chorrera. Bueno, mira, Olga, como ya leímos el libro, yo te quiero hacer una propuesta. ¿Y qué tal si dejamos este episodio hasta aquí y le damos una segunda parte merecida a este fenómeno, a este libro y a la brillante investigación del doctor Ramón de Aguilar? Sí, totalmente de acuerdo, Diony. Quedamos hasta aquí, pero nos vemos la próxima semana con un episodio adicional de Paranormal con Las casas que se incendian solas, parte 2. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @paranormalpodcast en Instagram y paranormalip en Twitter. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y en YouTube. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Se despiden de ustedes Olguita Reina y Dionisio Guerra. Nos vemos muy pronto con la siguiente parte de este episodio que les prometo está tan interesante como esta. Bye bye.